Ciencia y Tecnología y Cultura les dan la más cordial bienvenida a este primer foro por una educación segura y de calidad, regulación de celulares en las aulas. El propósito es generar un espacio de análisis, reflexión y diálogo plural en torno al uso de dispositivos de telefonía celular en el ámbito educativo. En el marco de estos foros se abordarán los beneficios, desafíos y riesgos que implica el uso de tecnologías móviles en las aulas, particularmente en lo relativo a la concentración académica, el desarrollo socioemocional, la prevención del ciberacoso, la protección de datos personales y la garantía de un entorno escolar seguro. Las aportaciones recabadas contribuirán al análisis legislativo orientado a fortalecer la calidad educativa y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el estado de Guanajuato. Bajo este contexto, saludamos a las distinguidas autoridades que hoy nos acompañan. La presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura del Congreso del Estado de Guanajuato, la diputada Marta Edith Moreno Valencia. La rectora de la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato, licenciada Brenda Teresa Pérez González. El vocal de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura del Congreso del Estado de Guanajuato, diputado Antonio Chabrán Sorzano. Asimismo, queremos agradecer la presencia de los diputados integrantes de la 66 legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato que hoy nos acompañan. Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta. Y el diputado Ernesto Millán Soberanes. Queremos agradecer la presencia en representación del secretario de Educación del Estado de Guanajuato, la directora de Medios, Métodos y Materiales Educativos, maestra Laura Mireya Terrones Miranda. De la misma manera nos acompaña el secretario general de la sección 13 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE por sus siglas, maestro Raúl Espinosa Alonso. El secretario general de la sección 45 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación de Guanajuato, maestro Rigoberto Macías Vidales. De la delegación cuarta región de Irapuato de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Francisco Daniel Rendón Contreras. La directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato, Araceli Marmolejo Rivas. La directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Quetzalcóatl Irapuato, Rosa María González López. En representación del Colegio Irapuatense, Rosalba Aguinaga Hernández. Y del Colegio Motolinía, la maestra Claudia Vega Covarrubias. Agradecemos también la presencia de funcionarias y funcionarios estatales y municipales, académicos, docentes, alumnas y alumnos de la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato y de diversas instituciones educativas, distinguidos expositores, padres de familia, señoras y señores, medios de comunicación, así como quienes nos siguen a través de las diversas plataformas digitales, sean todas y todos bienvenidos. En primer término, escuchemos un mensaje de bienvenida a cargo de la presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura del Congreso del Estado de Guanajuato, la diputada Marta Edith Moreno Valencia.
Muy buenos días a todas y a todos. La verdad es que qué buena forma de iniciar esta semana con este foro que a mi parecer es de suma relevancia e importancia para nuestro Estado en esta materia de educación. Quiero hacer propias las palabras de nuestra maestra de ceremonias para saludar a todos y cada uno de los presentes. El agradecimiento a los diferentes representantes, tanto de las instituciones de gobierno como educativas, a mis compañeras, compañeros diputados y a todos los que estamos el día de hoy aquí reunidos para poder analizar esta iniciativa. Quiero hacer un reconocimiento a mi compañero Víctor Zanella, porque la verdad es que como iniciante de de plantear pues esta iniciativa en el Congreso del Estado, que sin duda considero fundamental. Quienes estamos siempre tratando estos temas, socialmente nos abordan padres de familia, quienes están a cargo de las aulas al frente en las instituciones, pues hay una serie de problemáticas que se ha desarrollado y esto creo que es a raíz de una falta de regulación del uso de estas herramientas, que yo siempre lo digo, creo que no es un tema de satanizar todo o hay que darle solamente la regulación adecuada, y creo que era un momento importante, un momento fundamental por todo lo que se ha venido viendo y también pues porque en algunos otros estados vemos que ya se ha hecho y creo que era momento de ponernos a trabajar en este tema en Guanajuato. Entonces, pues bienvenidos todos y todas a este foro. Esperamos que el objetivo fundamental, que es escuchar a los ponentes, pero también escuchar a todos los asistentes, conocer su opinión, conocer también cuáles son los mecanismos que proponen desde su diferente enfoque, desde su diferente punto de vista, cómo lo viven como padres, algunos como alumnos, tal vez como maestros, conocer y poder llegar pues al mejor punto final para poder regular esto en el estado de Guanajuato. Muchas gracias. Antes de continuar, queremos dar la más cordial bienvenida al representante de la CENTE de la sección 13, Nicolás Gutiérrez Domínguez. Así como a la directora de Escuela de Giros, Leticia Ferrari. Enseguida atendamos unas palabras a cargo de la rectora de la Universidad Quetzalcóatl en Irapuato, licenciada Brenda Teresa Pérez González. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Me complace el día de hoy recibirles en esta casa de estudios, espacio donde habremos de ser partícipes del foro vinculado a la Ley de Regulación de Celulares por parte del Congreso del Estado. Saludo con agrado al Presidium. Diputado Víctor Zanella Huerta, gracias por esta iniciativa y querer compartirla con nuestra comunidad estudiantil. Diputadas Marta Edith Moreno Valencia y diputados Antonio Chaurán Sorzano y Ernesto Millán Soberanes. Gracias por ser parte y sustento de esta iniciativa. Saludo y agradezco también a los padres de familia y a toda la distinguida comunidad académica que hoy nos acompaña. Su presencia dignifica este evento y le da especial relevancia. Nuestra sociedad atraviesa un proceso constante de transformación, una evolución que ha permeado todos los ámbitos en los que estamos inmersos y de la cual hemos sido parte, ya sea por comodidad, por tendencia o por necesidad. En este contexto, como universidad, hemos sido testigos de cómo las tecnologías de la información, la comunicación, el conocimiento y el aprendizaje digital se han consolidado como un complemento relevante de los materiales educativos tradicionales. Sin embargo,
La realidad actual nos exige avanzar hacia regulaciones claras y responsables que permitan limitar el uso de dispositivos electrónicos durante el horario de clases, salvo cuando exista una justificación pedagógica, una situación de salud o una emergencia. Experiencias implementadas en otros países y en diversas entidades federativas han demostrado que las medidas contribuyen a mejorar el ambiente escolar, reducir conflictos y fortalecer la interacción entre docentes y estudiantes. El propósito de este foro es precisamente escuchar, dialogar y conocer de manera conjunta las propuestas orientadas a establecer protocolos para el uso adecuado y limitado de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo. Su objetivo central no es restringir, sino proteger, especialmente desde los primeros años de formación, frente a los riesgos que hoy resultan particularmente preocupantes como el ciberacoso, el grooming y el sexting. Su objetivo central no es restringir, sino proteger, especialmente desde los… Perdónenme, se repitió el párrafo. Agradezco de manera especial la participación de nuestros invitados, quienes nos compartirán los ejes fundamentales de esta iniciativa. Estoy convencida de que a partir de este intercambio de ideas surgirán propuestas que nos permitirán fortalecer el uso responsable de la tecnología en el ámbito pedagógico, impulsar la capacitación docente y establecer lineamientos claros para prevenir y atender cualquier forma de violencia digital. Reconocemos la importancia de abrir estos espacios de diálogo plural donde convergen la visión legislativa, jurídica, psicológica y educativa. Para la Universidad Quetzalcóatl, contribuir a este tipo de ejercicios forma parte de nuestro compromiso con la formación crítica, ética y socialmente responsable. Agradecemos la confianza depositada en esta Casa de Estudios para ser sede de este foro. Confiamos en que este encuentro será un espacio enriquecedor, cuyas reflexiones y conclusiones serán significativas en el proceso legislativo y el bienestar de nuestra sociedad. Porque solo a través del diálogo, la participación y el trabajo conjunto podemos seguir siendo más que una universidad, una comunidad. Bienvenidos. Ahora, en representación del secretario de Educación del Estado de Guanajuato, nos brinda un mensaje la directora de Medios, Métodos y Materiales Educativos, la maestra Laura Mireya Terrones Miranda. Muy buenos días a todos los presentes. Con gusto comparto estas palabras que me hizo llegar el secretario de Educación, preocupado por no poder estar en este espacio. Sin embargo, pues es muy grato compartir con ustedes que hablar del uso del celular en la educación básica no es hablar de tecnología, es hablar de personas, de niñas, niños y adolescentes que están formando su manera de pensar, de convivir y de habitar el mundo. Y en Guanajuato, como ha planeado el gobierno de la gente, gobernar es poner a las personas al centro, especialmente a quienes están en etapa de formación. En este foro convergen sociedad civil, docentes, familias y poder legislativo. Eso no es casual. El tema del celular en las aulas no admite decisiones aisladas, ni respuestas simplistas. Requiere diálogo, evidencia, responsabilidad ética y visión de largo plazo. Desde el marco jurídico nacional, el Estado mexicano reconoce el derecho humano del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Así lo establecen los artículos 1, 3 y 6 constitucionales. Ese derecho es universal, progresivo e indivisible. Y sí, incluye a niñas, niños y adolescentes. Pero hay algo que debemos decir con claridad. El derecho de acceso a las tecnologías no equivale al derecho irrestricto al uso de dispositivos personales dentro del aula. La propia Ley General de Educación es clara. Corresponde a la Autoridad Educativa Federal emitir lineamientos generales
para el uso responsable y seguro de las tecnologías y de manera concurrente a las autoridades estatales y locales implementar acciones que fomenten ese uso en sentido educativo. En ningún punto, la ley obliga a que el celular sea una presencia permanente en el aula. Al contrario, habla de uso responsable, seguro y pedagógicamente orientado. Y aquí entra el núcleo pedagógico del debate. La educación básica no es solo transmisión de información, es formación integral. Es aprender a leer con atención, a pensar con profundidad, a dialogar, a respetar reglas comunes, a desarrollar autocontrol. Estas capacidades no se constituyen en contextos de detección, de distracción constante. La atención no es un detalle menor, es el suelo sobre el que se edifica todo aprendizaje significativo. Desde esta perspectiva, la Secretaría de Educación de Guanajuato es coherente con una educación con sentido humano. Regular el uso del celular no es rechazar la tecnología, es reconocer que primero se forma la persona y después se integran las herramientas. Primero lo esencial, después lo accesorio. Desde el plano ético, la reflexión es ineludible. Pedir uso responsable del celular a niñas, niños y adolescentes es exigirles una capacidad de autorregulación que todavía están construyendo. Las plataformas digitales no están diseñadas para educar, sino para captar la atención. Aquí hay una asimetría evidente. Regular no es castigar, regular es proteger. Y proteger a las niñas, niños y adolescentes es una condición básica para avanzar hacia un Guanajuato en paz, como lo ha señalado nuestra gobernadora. Las familias lo saben, el celular no solo distrae, también introduce comparación constante, presión social, exposición temprana y en muchos casos violencia digital. La escuela debe seguir siendo un espacio seguro, donde el error sea parte del aprendizaje y no motivo de exhibición. Defender límites en el aula es defender la dignidad y la salud emocional de quienes aprenden. A esto se suma una realidad que no podemos ignorar, las desigualdades. En Guanajuato, no todas las familias tienen acceso a dispositivos propios, datos móviles o conexión estable a Internet. Cuando el celular se convierte en requisito escolar, la educación deja de ser un derecho equitativo. Eso va en contra de cualquier política que busque igualdad de oportunidades y prosperidad compartida. La propia Ley de Educación del Estado de Guanajuato lo reconoce al promover en el marco de la cultura de la paz el uso responsable de las tecnologías. Esa palabra es clave, responsable. Responsabilidad y pedagogía, ética y social. La propuesta que hoy se pone a reflexión no es una prohibición ciega, es una postura de responsabilidad pública. En educación básica, la primaria, limitar el uso del celular protege procesos fundamentales de desarrollo. En etapas posteriores, como la secundaria, su integración puede darse de manera gradual, guiada y con objetivos pedagógicos claros, nunca como regla automática, nunca como un sustituto del pensamiento. Educar también es poner límites, y poner límites no es retroceder, es cuidar la atención, la convivencia, la equidad y el futuro. Gobernar, como se ha dicho desde el gobierno de la gente, implica tomar decisiones pensando en el bienestar de la persona hoy y en las consecuencias del mañana. La pregunta, entonces, no es si el celular existe, porque ya está aquí, sino cuándo, cómo y para qué entra el aula. Y esa respuesta debe constituirse poniendo al centro a nuestras niñas, niños y adolescentes, porque cuando cuidemos su educación, estamos cuidando el presente y construyendo el futuro de Guanajuato. Muchas gracias. Tengan un excelente día. Para presentar la iniciativa que nos ocupa, cedemos el uso de la palabra al diputado Víctor Manuel Zanella Huerta.
Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. La verdad que estoy muy contento de iniciar estos diálogos de esta iniciativa que muchos de ustedes, que aquí veo padres de familia, me pidieron que tomáramos nota cuando andaba yo buscando ser su diputado, porque al final nuestro objetivo debe ser claro, el poder transformar estas ideas, estas problemáticas que se viven en nuestras colonias, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en respuestas para poder construir leyes que ayuden a mejorar y tener una sana convivencia. Saludo y de verdad muchas gracias, Edith, nuestra presidenta de la Comisión de Educación, porque desde que platicamos la iniciativa, Edith y yo ya somos nuestra segunda legislatura como compañeros, pero aparte estamos pasando, ella y su servidor, una etapa muy bonita de ser padres por primera vez. Bueno, tú ya vas en el segundo, ahí viene en camino, pero yo creo que esa fue parte de la reflexión que nos hizo cambiar, concebir, además de lo que ustedes nos dijeron, el entender qué tenemos que hacer para poder ofrecerle no solo a nuestros hijos, sino a sus hijos lo mejor para que puedan crecer y desarrollarse de manera plena. Gracias, Edith, porque ha sido muy generosa en estos dos foros que se van a estar haciendo, el primero en Irapuato, el segundo por ahí estaremos en tu tierra, en Celaya, el miércoles, y con eso también, bueno, doctor Chaurán, vamos a estar ahí en Celaya. Gracias, Toño, por estar aquí, a Tito Millán, muchas gracias, compañero, y también especialmente quiero saludar a nuestros maestros, nuestros líderes de los sindicatos, maestro Raúl, maestro Rigo, maestro Nico, muchísimas gracias porque para mí es importante que estén aquí, porque esta iniciativa, la idea es que la construyamos juntos, no es una iniciativa que tiene punto final. Es una iniciativa que tiene punto y seguido y que la idea es que ustedes también nos ayuden con sus experiencias, con esa gran representación que tienen en nuestras maestras y maestros, pues en las mesas que seguramente nos convocará nuestra presidenta a poder perfeccionar esta iniciativa y ofrecerle a los niños y niñas de Guanajuato una legislación útil que nos ayude a poder tener mejores conocimientos. A Brenda, nuestra rectora, de verdad, gracias por tu generosidad, Brenda, por siempre disponer de estos espacios. La maestra Araceli, que es directora de esta Escuela de Derecho. Maestra Mireya, un saludo a nuestro secretario de Salud, por favor, a nuestro secretario de Educación, por el mensaje que nos ha dado. Yo creo que, y bien lo señalaba usted, no es casual que estemos aquí reunidos, el Poder Ejecutivo hoy representado en usted, en Dani, que también un saludo a nuestro delegado, en que esté el Poder Legislativo, la Comisión de Educación, los maestros, los padres de familia, escuelas públicas, pero también escuelas privadas, porque esto en verdad creo que es la manera de poderlo construir. Especialmente también quiero resaltar la presencia de 3 personas que van a ser nuestros ponentes, que me han ayudado mucho a poder construir esta iniciativa. La maestra Natalia, muchas gracias, maestra Natalia, ya la conocerán, es una expertaza en los temas del desarrollo neuropsicológico de los niños, de las niñas. A Roberto Ruz, que estará en línea, está desde Yucatán, pero va a estar aquí en línea. Katia, gracias por acercarnos a Roberto. Y bueno, a la maestra Katia Soto, que es la titular del sistema en atención a niñas, niños y adolescentes del Estado. También un saludo a la gobernadora Katia, pues por esto. Maestras que están aquí presentes y padres de familia. Presenté esta iniciativa en el Pleno del Congreso porque en aquel momento mi vida atravesaba un momento significativo. Mi esposa Ara y su servidor, pues empezamos a cambiar la forma de mirar el mundo y sobre todo
mi responsabilidad y nuestra responsabilidad frente a Él, ya que nos habíamos convertido en padres de un niño, de mi niño Víctor André. Ser padre no solo significa el dar amor, implica decisiones conscientes sobre el entorno en el que crecerán nuestros hijos, sobre los riesgos que también están enfrentando y sobre las herramientas que tenemos que darles para que ejerzan su libertad con responsabilidad. Esa experiencia personal reforzó esta convicción que debemos de actuar hoy para poder generar condiciones sanas de desarrollo, que permitan a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros jóvenes crecer con un criterio propio, pero también con un pensamiento crítico y con un entorno que los cuiden, no que los expongan. Uno de esos entornos, seguramente el más influyente en nuestra época, pues es el digital. Las redes sociales y la tecnología no son malas por sí mismas. Han transformado la forma en la que aprendemos, en la que nos comunicamos y en las que creamos. Pero también es cierto que mal gestionadas pueden convertirse en espacios de riesgo silencioso. Hoy, los dispositivos electrónicos forman parte de nuestra vida cotidiana. A través de una pantalla sí podemos aprender, se puede convivir, se puede sociabilizar, pero también se puede perder la atención, la autoestima, la privacidad y sobre todo también la seguridad. Y cuando esa pantalla sin reglas en el aula, en la casa, porque así lo platicábamos con los maestros, la responsabilidad no solo es de los maestros. Voy a repetir una frase que alguna vez alguien me la criticó, pero papá y mamá no solo es el que trae o engendra a un niño a traerlo a este mundo. Padre y madre es quien educa, quien forma. Es más, los valores se dan en la casa. En la escuela los maestros hacen un gran trabajo de transmitir conocimientos, pero los maestros no son el papá y mamá, son los facilitadores de los medios. Yo aquí veo a mi maestro Orlando, que siempre ha estado ahí en el sindicato, fue mi maestro en la secundaria de matemáticas y él nos transmitía sus conocimientos. Los valores y los principios deben de venir en casa y la atención en el uso de los celulares y dispositivos debe de trascender a eso. No solo es las 5 horas como se platicaba en las escuelas, sino el resto del día, qué es lo que está pasando. Y ahí, por eso es importante, y me da gusto que este foro esté lleno prácticamente de padres y madres de familia en un 90%. Déjenme darles unos datos que me preocuparon cuando me puse a investigar sobre por qué necesitamos en Guanajuato un cambio a la ley como este. El 90% de los adolescentes en México y el 60% de las niñas y niños entre 6 y 11 años usan celulares. En Guanajuato, la mayoría los lleva diariamente a la escuela. Según un informe de PISA, el 65% de los estudiantes, fíjense este dato, 65% de los estudiantes se distraen con el celular en clase. ¿Esto qué significa? Que se puede estar perdiendo o se está perdiendo 3/4 partes de un ciclo escolar. Fíjense qué dato tan preocupante, pero tan revelador. ¿Esto en qué se traduce? Pues en la pérdida efectiva del conocimiento y del aprendizaje. A eso se suma un problema aún más delicado, la violencia digital. Millones de adolescentes han sido víctimas de ciberacoso. En nuestro estado, 2 de cada 10 lo han vivido. Lo virtual se convierte en real. Esto impacta directamente en la salud emocional, en su seguridad, pero también en el desarrollo integral. Este fenómeno obviamente no es exclusivo de Guanajuato, ni de México. Es un tema mundial. Y en este mundo
en esta sociedad del conocimiento, pero también en esta sociedad de interconexión, pues se ha llegado a una conclusión común. El entorno escolar necesita reglas claras frente a las tecnologías digitales. Países como Australia han establecido límites en edad estrictos para el acceso a redes sociales, priorizando ¿qué? La salud mental y la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes. Francia ha avanzado en la prohibición del uso de celulares dentro de las aulas con el objetivo de recuperar la atención. Fíjense qué importante, recuperar la atención, la convivencia y el aprendizaje presencial. En Países Bajos, desde 2024, se aplican lineamientos nacionales que restringen el uso de dispositivos móviles durante la jornada escolar, salvo con fines pedagógicos específicos. Y así lo platicábamos con los maestros. Obviamente, la idea, y con la maestra Mireya, la idea es entender el desarrollo psicológico, emocional de nuestros hijos. Y también yo no quiero sonar que digan, oye Víctor, estás viviendo en el siglo XXI, en el año 2026. ¿No? La tecnología es una gran herramienta, pero demos el escalonamiento y el uso para cada edad escolar y para cada etapa de la vida que se vaya abriendo esa puerta. Pero también Finlandia, pues que obviamente es reconocida por su modelo educativo, pues ha legislado también el uso de celulares en las escuelas como parte de una estrategia integral de bienestar estudiantil. Pero no hablemos de estos países nórdicos o de Europa, hablemos del caso latinoamericano. Natalia, nos platicarás un poco seguramente de lo que en tu país pasa. En Chile también han regulado el uso de los dispositivos electrónicos. Bueno, recientemente el ciclo escolar que acaba de iniciar en Bolivia empezó por primera vez con una regulación sobre el uso de celulares. Esto va enfocado ¿a qué? A fortalecer la convivencia y reducir la distracción. Lo relevante de estas experiencias internacionales no es copiarlas de una forma automática, sino comprendamos de fondo el mensaje. La tecnología debe estar al servicio del aprendizaje, pero también de la convivencia. La discusión global hoy no es si se regula o no. La discusión es cómo se regula, de manera inteligente, humana, pero también pedagógica. En México ya existen experiencias que van en la misma dirección. Nuestro vecino, Querétaro, por ejemplo, ha comenzado a establecer reglas claras sobre el uso de los dispositivos electrónicos en las aulas y sobre el acceso de menores de edad a las redes sociales. En sí me dio a mí muchísimo gusto que hace un par de semanas yo escuché a nuestra presidenta de la República hablar sobre este tema, sobre la necesidad de poder platicar a nivel nacional sobre la regulación y el uso y acceso a redes sociales por parte de nuestras niñas y nuestros niños. Esto es algo importante y seguramente estaremos muy atentos de esta discusión nacional que se pueda estar generando. Frente a este panorama, pues es importante decirlo con muchísima claridad. Esta iniciativa no nace desde la prohibición, ni desde una postura antitecnología. Nace desde la responsabilidad, desde la necesidad de ordenar, de acompañar, de proteger. Proponemos entonces regular el uso de celulares y dispositivos digitales en las aulas, no para excluirlos, sino para integrarlos de manera pedagógica, consciente, pero también segura. Regular no es sancionar, regular es establecer reglas de convivencia. La iniciativa plantea facultar a la autoridad educativa para emitir protocolos claros que regulen el uso de celulares y tecnologías digitales en las escuelas públicas y privadas. Esto va desde el uso de dispositivos cuando exista un fin pedagógico
o una necesidad real. Incorporar la regulación tecnológica en la agenda digital educativa, priorizando el uso seguro, ético y pedagógico de las tecnologías. Fortalecer la capacitación docente en competencias digitales, pero también en la prevención de riesgos como ciberacoso, ciberdependencia y vulneración de la privacidad. Involucrar a madres y padres de familia y reconocer derechos de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia digital en las escuelas y en sus casas. Déjenme decirles que es importante destacar que esta iniciativa fue ya sociabilizada con nuestras niñas y niños, porque así lo marca la ley de Guanajuato. Ya le preguntamos a nuestras niñas y niños el día 24 de octubre del año pasado en el Congreso del Estado, qué opinaban sobre esta iniciativa, sobre esta idea, qué es lo que ellos proponían, cómo lo veían, y ellos en sus palabras, en sus alcances, pues prácticamente un poco leeré las conclusiones que ellos mismos externaron ahí. Después de una amplia participación de las infancias, pues resultó realmente sorprendente para los asistentes que se mencionó la importancia de aplicar en los celulares controles parentales para evitar la exposición a materiales no aptos para sus edades. Se delimite el tiempo del uso de estos dispositivos para evitar distracciones y puedan cumplir también con sus tareas, así como espacios, fíjense qué importante reflexión dijeron nuestros niños, espacios de convivencia con sus familias. Fíjense nada más este dato que fue una de las conclusiones principales, que no dijo los maestros, que no dijeron los diputados, que no dijo la Secretaría de Educación, no dijeron los padres, dijeron nuestros niños. Eso es lo que quieren. Y cada conversación como esta, tenemos que tener reglas construidas en la comunidad, con decisiones informadas que nos acerquen a este objetivo. Que la tecnología sume, no que reste, y que el aula sea un espacio de atención, de respeto, pero también de encuentro. Muchísimas gracias. Estaremos muy atentos de sus opiniones y sus comentarios para construir la mejor legislación de este país, para que las niñas y niños de Guanajuato sean los mejores de este país. Muchísimas gracias y una gran semana. Iniciamos con este foro, informándoles que en la pantalla estará apareciendo un código QR al final de cada presentación, en donde podrán realizar sus preguntas, mismas que serán respondidas al final de la totalidad de las exposiciones. Damos inicio con la primera presentación, a cargo de la maestra Natalia Priscila Vera Canales, a quien solicitamos pasar al frente. Y de quien les invitamos a ver a continuación una breve semblanza de su trayectoria profesional. Vera Canales es neuropsicóloga, terapeuta cognitivo-conductual y maestra Waldorf. Tiene una trayectoria profesional comprometida con la protección de la infancia, la adolescencia y el fortalecimiento del entorno educativo frente a los desafíos que plantea la era digital. Cuenta con formación especializada en neurociencia aplicada a la educación, terapia cognitivo-conductual y pedagogía Waldorf.
Su labor se ha centrado en comprender y acompañar los efectos que los entornos digitales generan en el neurodesarrollo, la conducta, la salud emocional y los procesos de aprendizaje de niños, niñas y adolescentes. Es fundadora y directora de CENIA, cursos especializados en neuroeducación integral avanzada, plataforma desde la cual impulsa, con profunda vocación de servicio, cursos, conferencias y procesos formativos dirigidos a familias, docentes, terapeutas, cuidadores y autoridades educativas. Ha trabajado sobre las consecuencias neurológicas, emocionales, conductuales y sociales asociadas al uso inadecuado de dispositivos digitales, la exposición temprana a contenidos inapropiados, el ciberacoso, el grooming y otros riesgos digitales. Su compromiso social se expresa también en su labor como voluntaria del Cuerpo de Bomberos de Chile, su práctica como montañista y su experiencia como madre de un hijo adolescente de 17 años. Vivencias que fortalecen una mirada preventiva, ética y profundamente humana. Actualmente participa en foros legislativos y espacios de diálogo institucional, impulsando la construcción de políticas públicas y acciones concretas que permitan proteger el entorno educativo y promover el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes. Natalia Priscila Vera Canales, sea usted bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Estoy encantadísima de estar aquí. Creo que era un momento que estaba esperando con muchísimas ansias y se dio la oportunidad. Muchas gracias, diputado, muchas gracias por ponerse en contacto conmigo. Primero que todo, evidentemente seguir agradeciendo esta oportunidad de diálogo que se abre no solo desde una mirada tecnológica o educativa, sino desde una mirada profundamente humana y legislativa. Con esto quiero comenzar, si escucharon claramente que fui bombero en mi país, una experiencia extraordinaria, pero también una experiencia muy impactante, muy fuerte, porque me tocó ser testigo de situaciones complejas, accidentes de tránsito, incendios, rescates. Yo vivía en la playa, así es que pues había muchos rescates en acantilados, personas ahogadas. Pero nunca, nada me impactó más que ver que un niño atentara contra su propia vida, no siendo bombero, sino que yo siendo maestra. Cuando era maestra de primaria, tenía un alumno de 7 años, 6 para 7 años, al cual le vamos a llamar Sebastián. Sebastián constantemente me decía, maestra, yo tengo 3 vidas, y parecía que estaba siempre en una misión de combate. Entonces yo lo escuchaba y lo asimilaba como una situación imaginativa, ¿verdad? Entonces, un día en una caminata escolar, íbamos con otros niños y Sebastián se soltó de mi mano y me dijo, maestra, le voy a demostrar que tengo 3 vidas. Y se fue corriendo a la ladera de un cerro. Alcancé a firmarlo, pero Sebastián se enojó muchísimo. Y con eso entendí que él estaba confundiendo claramente la realidad con la ficción. Y eso fue hace 7 años atrás en mi país. Luego de eso entendí que tenía que estudiar lo que era la neurociencia, lo que ocurría en el cerebro humano. Si gusta pasar la diapositiva, por favor. Con eso dije, necesito entregar respuestas asertivas a las familias. Cuando les pregunté a sus padres, ¿qué sucede con Sebastián?, escuché una respuesta que al día de hoy sigo escuchando en los padres de familia de mis pacientes. Mi hijo pasa todo el día con el celular, el videojuego, la televisión, con eso llamemos pantallas. Y claramente me impactó muchísimo su respuesta y es lo mismo que escucho el día de hoy a los padres de mis pacientes. Dicho esto, la neurociencia me llevó a entender qué sucede en el cerebro humano para poder dar respuestas asertivas, no solo como maestra, sino que hoy en día como terapeuta, apoyando claramente este camino. Y para eso los quiero invitar, ahora sí,
a ver algo que ocurría antes de que entendiéramos cómo las cosas sucedían en nuestro organismo. Sucede que se fomentaba y se avalaba el uso del cigarrillo. ¿Por qué? Porque no entendíamos qué pasaba en nuestro organismo, y esto no ocurrió hace muchos años atrás. Hasta los mismos doctores, aunque lo crean de manera inverosímil, ellos fomentaban el uso del cigarrillo. ¿Para qué? Para relajarse, para tener mejor dentadura, para descansar mejor o inclusive para tener un embarazo tranquilo. ¿Qué sucede? Que luego de que pudimos entender lo que sucedía en nuestro organismo, en nuestros pulmones y claramente a partir de otras ingestas de químicos o elementos nocivos para nuestra salud, saber realmente qué sucede en nuestro organismo. Y eso nos permitió tomar decisiones como esta. Claramente es para el otro lado. Así es. Pudimos colocar etiquetas de advertencia, no solo en los cigarrillos, yo esto lo estoy colocando como ejemplo, sino que también pues, en las bebidas alcohólicas, las grasas saturadas, los excesos de sodio, ¿verdad? Es lo que nos permitió entender un poco más. Pero ¿qué sucede hoy en día? Y esta pregunta no es acaso si la tecnología es buena o mala, es que a pesar de que sabemos lo que está sucediendo en el organismo y el cerebro infantil y adolescente, es que realmente no estemos tomando decisiones claras. Y por eso, una vez que sabemos esto, podemos avanzar. Pero ¿qué pasa? Parece que siguiéramos en el pasado promoviendo cosas como esta. Feliz Día del Niño, regalemos una tablet, como si fuera lo mejor que le podemos entregar a nuestros pequeños. Tenemos que entender que existen etapas del desarrollo madurativo y ese es el que tenemos que informarnos, tenemos que saber lo que sucede. Imagínense ustedes, pequeñines que no importa cuánto se tarden en ir al baño, total, va a estar con la tablet y va a poder estar ahí un tiempo prolongado, es decir, sin tener una conciencia real de lo que está sucediendo con su cuerpo, con sus necesidades. Proyectos de educación inicial en donde se promueve el uso de tablets, inclusive en niños pequeños a partir de los 2 años. La Organización Mundial de la Salud plantea que hay etapas para las cuales se les puede exponer a pantallas por tiempos determinados. ¿Por qué? Lo importante es saber. Entonces, una vez que tenemos esta información, y es algo que lo decimos muchos neuropsicólogos, saber es sanar. Principalmente es entregar la información y luego de eso es ustedes como familias, como directivos, como legisladores, es tomar la decisión más apropiada a partir del conocimiento que ya tenemos, a partir de la información que se nos entrega. Por lo tanto, de una mirada más bien didáctica, no tanto como anatómica, yo separo el cerebro en 3, muchos neurocientíficos lo hacen, el cerebro triuno. La verdad es que cada una de estas áreas del cerebro cumple una tarea fundamental. Nosotros, el ser humano, el cerebro humano, comienza a desarrollarse a partir del cerebro reptiliano, que es el más primitivo, el de la supervivencia, y quisiera que se quedaran con esa palabra, supervivencia. Luego tienes el límbico, que es el de las emociones, que como muy bien mencionaban, el tema de conectar con los valores, conectar con el apego en la primera infancia es fundamental en esa etapa. Y luego tenemos el neocórtex que se desarrolla a partir de toda la vida del ser humano hasta los 25 años aproximadamente, que es el que toma decisiones reales, ¿sí? Toma de decisiones, organización, control inhibitorio, muchas cosas que realmente hoy en día pues se están perdiendo. Al comprender este cerebro, pues tenemos aquí una protagonista de la historia que muchos obviamente ya conocemos, que es la neurona. La neurona tiene una complejidad espectacular. Yo me enamoré de la neurona a partir de que la comencé a conocer y entender en este proceso. La neurona principalmente conecta, pero no conecta a través de elementos artificiales, sino que conecta a partir de la realidad, de la vivencia, de lo empírico, de la acción con el contacto humano, con la naturaleza, con los animales, con el entorno. Allí es donde la neurona genera entonces sus conexiones. Y miren qué hermosa imagen, absolutamente científica. Un recién nacido, como pequeñines que hay allí, nacen con una cantidad de neuronas determinada. ¿Saben con cuántas neuronas nace el ser humano?
casi como las estrellas de la galaxia, como dice por allí Santiago Ramón y Cajal, dice que la neurona es una danza de estrellas. Bueno, nacemos con 86.000 millones de neuronas y estas permanecen en el tiempo, afortunadamente, pero ¿qué ocurre? A veces se van dañando. Estas no aumentan, esta imagen pareciera que fuesen mucho más neuronas acá, ¿verdad? En los 24 meses, pero no, siguen siendo la misma cantidad, pero ¿qué ocurre allí? Comienzan a conectarse. Y esa también es una palabra que quisiera que todos dijéramos al unísono a partir de ahora, 1, 2, 3, conectarse. Y eso es, nos tenemos que conectar como seres humanos, nos tenemos que conectar como individuos y conectarnos con nuestros niños y niñas y nuestros adolescentes, porque no la están pasando bien. Entonces, estos neuronas pues trabajan a partir de los neurotransmisores. Usted dice, pero ¿por qué tanta información? Los neurotransmisores son sustancias que traen información entre una neurona y otra, y el protagonista aquí también, invitado fundamental, la dopamina, que gestiona elementos claves como la motivación intrínseca, no la extrínseca, porque esa es la que estamos recibiendo los dispositivos electrónicos, los likes, los me gusta, las moneditas que les dan en los videojuegos. Entonces, al ser tan importante la dopamina, ¿por qué? Porque se acuerdan de esta parte de la corteza prefrontal, miren las cosas importantes que hace. Y principalmente la tolerancia a la frustración, que tampoco estamos teniendo en nuestros pequeños. Y aquí una imagen un poco compleja de entender, no se preocupen, para eso estoy yo, para explicarla. ¿Se acuerdan que les dije que la corteza prefrontal se desarrolla a partir de la comunicación, el contacto con la naturaleza, el sonido, el movimiento? Pero ¿qué pasa acá? Que no lo estamos teniendo a partir de las pantallas. ¿Qué pasa? Hay una cantidad de dopamina muy normal y aceptable en pequeñas gotitas cuando tienes contacto con la naturaleza, cuando te comunicas con tus seres queridos. Pero cuando nos enfrentamos a las pantallas, ese nivel de dopamina aumenta porque es tanto el placer que estoy sintiendo que comienza a elevarse los niveles. ¿Y qué pasa allí? Aparece el cortisol, que es la neurohormona del estrés, que no es malo, pero cuando está excesivo, cuando está muy arriba, aparece un sistema dopaminérgico que se acelera y genera pues el estrés oxidativo o estrés crónico. Bien, ese es el famoso cortisol, una glándula suprarrenal que hace que nuestras neuronas se dañen. Allí tenemos las vainas de mielina que también pierden conexión, que permiten que unas se conecten más rápidas con otras. Porque ¿cuál era la palabra clave? A ver si se acuerdan, 1, 2, 3, Excelente, eso quiere decir que están atentos, muy bien. Entonces, al dañar estas neuronas, ¿qué ocurre? Comienza a haber una retracción dendrítica, las que se conectan unas con otras comienzan a retraerse, a retroceder y comienzan a dañar áreas importantes del cerebro, como cuáles, como la corteza prefrontal, el sistema límbico y un poco también el reptiliano, que es el más primitivo. ¿Qué ocurre allí? Como la dopamina está tan alta y está teniendo una sensación de recompensa permanente, ¿qué ocurre? Sucede que parece que estuviera consumiendo una droga. Y sé que es fuerte la palabra, pero cuando le retiramos el dispositivo electrónico al niño, niña o adolescente, siente como si estuviese siendo atacado. Y la reacción de ataque, que es la del cerebro reptiliano, reacciona de manera instintiva. Es decir, se defiende, por eso se ponen tan agresivos, por eso se ponen tan violentos. ¿Por qué? Porque hubo un secuestro amigdalar, que es el área que toma las decisiones. Y claramente aparece esta sensación como de cuando a un alcohólico o a un drogadicto le retiran estos elementos, ¿saben cómo se llama esa situación psicológica? ¿Sí? ¿Alguien lo recuerda? Se llama abstinencia, el síndrome de abstinencia. Muy bien, están atentos. El síndrome de abstinencia, por eso hay que internarlos, porque necesitan una ayuda. Queridas familias,
en países como Estados Unidos y China ya hay instituciones en donde rehabilitan adolescentes que no pueden estar sin el dispositivo. Al dañarse estas áreas tan importantes como la amígdala, la ínsula, que es el jefe de las buenas costumbres, de la moral, ¿qué sucede? En el cerebro de nuestros pequeños comienzan a tomarse decisiones desreguladas. Y al ser desreguladas nos hemos encontrado con situaciones tan graves como que hay neurocientíficos detrás de todo esto diciendo, este video no sirve porque no se generaron las conexiones neuronales rápidas y aceleradas con niveles altos de dopamina, que es lo que necesitamos para que este videojuego sea adictivo. Y si no lo hace en los 5 primeros minutos de exposición, no sirve ese videojuego. ¿Y qué más sucede? Que el cerebro que no está preparado le estamos pidiendo que sea expuesto a algo que está hecho para adultos. Es un puente en construcción al cual le hacemos pasar un tanque, un camión por encima. Lógicamente no va a funcionar. Y aquí, como muy bien mencionan las estadísticas, situaciones graves, severas de homicidios, suicidios, agresiones, autolesiones a los propios miembros de su familia, y con esto noticias tan graves como estas, a las que casi estamos siendo testigos a diario, queridas familias. Esto es lo que está sucediendo. Si no lo queremos ver a sabiendas de algo que está sucediendo y no estamos tomando decisiones, es que no estamos yendo a la par con los avances científicos. Si la ciencia ya nos da respuestas, ¿por qué no ir caminando desde lo legislativo, desde lo educativo, desde la información, en camino con los avances científicos y saber fehacientemente lo que ocurre en el cerebro humano? ¿Por qué? Porque estamos exponiendo también no solo a cosas tan graves como las que acabo de mencionar, sino que exposiciones fuertes. Y una vez una familia, y no solo una vez, varias veces las familias me han preguntado, maestra, neuropsicóloga, ¿y a partir de cuándo yo puedo exponer a mi hijo a las pantallas? A partir de que usted decida, a pesar de colocar un control parental, que su hijo va a ver pornografía y va a estar expuesto a todas estas situaciones. Lejos de eso y desde lo claramente neurocientífico, la pantalla emite luz que le hace creer que todavía es de día. Y con eso, ¿qué sucede? Que el cerebro no se duerme, no descansa. ¿Qué tienen que hacer? Medicar al niño para que tome melatonina. ¿Por qué? Porque no duerme. Al no dormir, no crece. Al no crecer, hay que medicarlo también para que pueda la hormona del crecimiento. Y así permanentemente estamos sobrellenando a nuestros niños de medicamentos y sobrediagnosticados con trastornos de déficit atencional, porque el mundo real a nuestros pequeños no les interesa. Por eso no están prestando atención en clases. ¿Y qué? Si regulamos el alcohol, si regulamos la droga, si regulamos los alimentos, ¿por qué no regular las pantallas desde una manera consciente? ¿Sí? Con la información, con la veracidad que necesitamos, con las cartas sobre la mesa. Por eso, queridas familias, por eso, queridos asistentes, les agradezco que estas decisiones se estén tomando a partir de la conciencia y el conocimiento. Eduquemos conscientemente. Muchísimas gracias. Me dicen que pueden hacer preguntas el público. ¿Sí? Sí. Ah, ¿después? Sí. Agradecemos su participación. Muchas gracias. Me aprovecho de llevar la maestra botellita. Natalia, se lo agradecemos muchísimo. Así es, recordarles que al final de las participaciones tendremos una sesión de preguntas y respuestas, y también recordarles que pueden escanear el código QR para enviar sus preguntas, que está apareciendo, por supuesto, en pantalla para que las puedan hacer relacionado a este tema. Continuamos con la segunda participación a cargo del maestro Roberto Ruiz Saur, quien se encuentra con nosotros de manera remota y del cual me permitiré dar lectura a su semblanza.
Roberto Ruz Saur es especialista en participación ciudadana, comunicación digital y cultura cívica. Es fundador de Responsabilidad Digital y creador de la campaña Eres lo que publicas, reconocido por la UNESCO por su impacto en el uso responsable de las redes sociales, la prevención del delito y el fortalecimiento de la participación ciudadana digital. Ha participado en más de 1.200 conferencias en 6 países de Latinoamérica, principalmente dirigidas a adolescencias, docentes, madres y padres de familia, sobre el impacto de las redes sociales en la vida pública, la toma de decisiones y los riesgos de la exposición digital. Actualmente es consejero electoral y de participación ciudadana en el estado de Yucatán. A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con más de 250 escuelas y organizaciones, gobiernos, impulsando una cultura digital más responsable, segura y orientada a la prevención de violencias y delitos en entornos digitales. Adelante, maestro. Muchísimas gracias. Si no me explico algo, me lo vas a saber inmediato. Miren, ninguna ley, por bien intencionada que sea, puede representar lo que pasa en cada estudiante, en cada docente, en cada contexto familiar, en cada escuela, en cada barrio, ¿no? O sea, al final, cuando una ley pretende hacer eso, cuando cree que pueden anticipar todas las realidades, suele cometer errores graves. Esta iniciativa, en cambio, parte de una premisa más honesta, reconoce que es un problema complejo, pero no impone recetas soluciones, no traza un solo camino para realidades profundamente distintas y no pretende saber más de quienes viven la escuela todos los días, que están en el terreno de juego. Y lo que hace es algo mucho más responsable, establece un marco, fija principios, distribuye responsabilidades y obliga a dejar de improvisar. Y repito, obliga a dejar de improvisar, que es uno de los aspectos más importantes de esta propuesta. Yo tampoco voy a dar respuestas cerradas, ¿no? Vengo a tratar de intentar que no se nos escapen las preguntas importantes. Por ejemplo, ¿qué pasa o qué hay detrás realmente del hecho de que en medio de una clase un adolescente saque el celular? No voy a entrar tanto en temas de neurociencia, ya lo hizo la doctora que me antecedió de forma brillante, pero sí me gustaría que reflexionemos un poco sobre la atención, la memoria, la convivencia. Esta película ya se vivió en varios países, como decía el diputado en su intervención, y me gustaría citar algunos ejemplos. Reino Unido, por ejemplo. La London School of Economics analizaron datos de 91 escuelas secundarias que prohibieron el uso de los celulares durante toda la jornada escolar. ¿El resultado? Bueno, los puntajes académicos aumentaron en un promedio 6.4%. ¿Es mucho? ¿Es poco un 6.4%? Bueno, ya sabrán las autoridades educativas, las y los docentes ahí presentes o hasta los propios estudiantes sabrán que es bastante. Puede ser la diferencia entre aprobar o que te vaya bien o que te vaya mal. De hecho, en comparativa, la National Bureau of Economic Research dio a conocer que ese 6.4% es como si fuera una hora extra de instrucción efectiva a la semana. O sea, es decir, como si tuviéramos una hora más de clases todas las semanas del curso escolar. Pero hay un dato todavía más revelador. Los estudiantes con bajo rendimiento previo a la prohibición fueron los más beneficiados. Recordemos que ese 6.4% es un promedio, pero los estudiantes que les iba mal lograron avanzar un 10 o hasta 14% mejoraron su calificación. Es una diferencia gigantesca. Entonces, la pregunta es, ¿solo subió promedios? No, cerró brechas, benefició a quienes más estaban perdiendo académicamente, por decirlo una vez. Hasta aquí la historia parece sencilla, entonces quitamos los celulares y ya van a salir como que arcoíris y todos en las escuelas van a agarrarse de las manos y con música de fondo. O sea, parece que es muy fácil resolver el problema, pero la realidad obviamente es mucho más compleja. Y voy a citar Francia, que también mencionó el diputado. Cuando se decidió prohibir los celulares a nivel nacional, el debate dejó de ser pedagógico y se volvió operativo. ¿Dónde se guardan esos celulares? ¿Qué hacemos? O sea, cuando entren los alumnos,
se los ponen al maestro en una caja, porque a veces así lo resuelven, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Que no los lleven a la escuela por completo cuando los papás brincan diciendo, ¿y cómo me comunico? ¿Y cómo sé? ¿Y si le pasa algo? Entonces, ¿quién se hace cargo de esos celulares? En Francia le invirtieron millones de euros a lockers, logística y personal adicional. Y la lección, pues aquí es clarísima. Prohibir en la ley, pues es relativamente sencillo, el papel lo aguanta todo, pero hacerlo funcionar en la escuela real es lo verdaderamente difícil. Y aquí surge otra pregunta clave. ¿Y si el celular es una herramienta educativa poderosa? Porque hay países en diferentes partes del mundo donde no llevas el celular, no hay problema, tienes un iPad en el salón, ¿no? O tienes computadoras, o tienes... Pero ¿qué pasa en un país como México que puede ser la única herramienta educativa que tienen los alumnos? La promesa tecnológica es enorme, pero la evidencia empírica es mucho más cuidadosa. Un metaanálisis de 39 estudios, es decir, comparando 39 estudios en muchísimos países, demostró que 36 de los 39 muestran una asociación negativa entre el uso del celular y el rendimiento académico, es decir, no está ayudando al celular. Y solo 3 estudios mostraron efectos positivos, pero siempre y cuando haya un control por parte del docente tremendo, ¿no? Entonces, nada más así dejar el celular muestra lo que ya platicamos, una pérdida entre un 6 y un 8% normalmente en términos de efectos negativos, al menos académicamente. Y hay otro tipo de cuestiones que no estoy dando a conocer. Pero aquí el punto es que no es que si la tecnología puede ayudar o no, por supuesto que ayuda, pero como se está usando en el aula hoy, muchas veces produce el efecto contrario. Por eso, aquí nos regresamos a la neurociencia, que ya se platicó muy bien en la anterior intervención. El cerebro adolescente aún se está desarrollando. Hay áreas específicas, la autorregulación, por ejemplo, que hasta los adultos nos da muchísimo trabajo, el control de impulsos, ¿no? Vamos a un Oxxo y cómo evitas, o sea, entras al Oxxo y ya es un hecho que vas a terminar con una chuchería, ¿no? O sea, es muy difícil controlarnos como adultos. Imagínense un adolescente que todavía está en el desarrollo de la corteza prefrontal. Y no me dejará mentir la doctora, hay unas conocidas como podas sinápticas. Para resumir, es el cerebro tratando de eficientar el uso de recursos, porque el cerebro es de lo que más consume energía y no estaríamos aquí evolutivamente si nuestro cerebro tuviera todas las neuronas con las que nacemos. El cerebro nace y las neuronas, si naces en un lugar con frío, las neuronas de adaptación del calor, pues a lo mejor se desvanecen y las del frío se fortalecen. Entonces, tu cerebro va adaptándose y va obteniendo y quedándose con el poder que necesita para sacar adelante temas de aprendizaje y de desarrollo cognitivo y demás. ¿Cómo hacemos cuando los celulares están trastornando este proceso? Y antes de esta última poda, y cuando digo poda me refiero a que literalmente se podan millones de neuronas, se deshace el cerebro de esas neuronas. Y si el cerebro está más enfocado en reaccionar a los celulares, pues eso es lo que se va a fortalecer. Es decir, si no metemos la mano ahorita, cuando después de la poda sináptica, que la última creo que se da a los 16 años, después va a ser muy difícil que el cerebro se logre, deje de estar tan clavado en el celular y adicto a los mismos. O sea, es la última oportunidad para meter mano y ayudar a las infancias y adolescencias. Dicho lo anterior, el dilema no es si celulares sí o celulares no, es cómo regular. Y sobre todo regular sin improvisar, que es uno de los aspectos más importantes de esta propuesta desde mi punto de vista. ¿Dónde nacen estos conflictos digitales? Es otra de las preguntas que me gustaría hacerles. ¿Dónde nacen? En grupos de WhatsApp, pero ¿a qué hora? ¿En la noche? ¿Cuando están en sus casas? ¿En la escuela? ¿En historias y reels que se comparten durante clases? No creo, me imagino, son los fines de semana. En capturas, en burlas, en memes que explotan en la escuela el lunes en la mañana. Ese es el problema. Datos de la UNICEF y la OCDE dicen que más del 60% de los casos de ciberacoso entre adolescentes ocurren fuera del horario escolar, pero impactan directamente en el rendimiento, la asistencia, la salud emocional, la convivencia, etc. O sea, durante años la respuesta implícita siempre ha sido la misma, que la escuela lo resuelva. Que la escuela lo resuelva, es problema de ellos. Hasta los propios papás lo dicen.
Las propias autoridades educativas lo dicen, que se resuelva en la escuela. Y es ahí donde viene el desgaste y además es sumamente injusto. De hecho, de eso he vivido, porque al final la escuela, cuando no sabe qué hacer, contrata a programas como el mío, pero a veces para pagar, el de él es lo que publicas, o a nuestra organización Responsabilidad Digital, pero a veces lo hace para pagar fuegos en lugar de una actitud preventiva a largo plazo. Y nosotros cumplimos con la labor de lo que nos pidan, pero al final se tiene que ver esto desde una perspectiva preventiva y no solo cuando ya tienes el caos entre papás, estudiantes, docentes, etcétera, ¿no? Pero el problema es que además las madres y padres de familia, cuando dicen resuélvanlo ustedes y la escuela dice, bueno, pues voy a restringir los celulares, la mamá, el papá dice, oye, pero si mi hijo no lleva el celular, ¿cómo me comunico en una emergencia? Y aquí hay un problema que se llama sesgo de disponibilidad. Sobreestimamos eventos extremos y subestimamos los daños cotidianos. La apendicitis, por ejemplo, imagínense que al niño le duele la panza, no sepan qué hacer, no lo llevan al hospital, la mamá se desespera y basta un caso donde el niño se haya complicado porque no se pudo comunicar con los papás para que todos los papás en los grupos de WhatsApp y todos se molesten porque no pueden tener los alumnos el celular, ¿no? Entonces, ¿cómo les explicas que, por ejemplo, la posibilidad de algo grave con una apendicitis, por ejemplo, es del 0.1%, es casi nula, ¿no? Entonces, ¿cómo le logras decir al papá que realmente no hay riesgos ni médicos ni vinculados a otras cuestiones si le quitas el celular al niño? Porque, repito, basta un caso para meter este miedo. Y hay temas mucho más preocupantes, como los que ya se han platicado en la anterior intervención, como la ansiedad, la distracción, los conflictos, la baja en el rendimiento académico. O sea, es mucho más grave la afectación del celular día con día que la potencial posibilidad muy baja de un tema grave, ¿no? Donde el alumno no pueda comunicarse con sus papás. Pero bueno, entiendo que además de este contexto, pues la inseguridad y otras cuestiones de este país no ponen muy fácil este tipo de decisiones, ¿no? Para concluir, aquí la ley pone algo sobre la mesa muy importante: dejar de tratar el celular como un simple problema disciplinario y lo coloca como un tema de derechos. Hay el tema del derecho a la educación, a un entorno escolar seguro, a una vida libre de violencia, sobre todo la digital, derecho a la privacidad. O sea, el alumno, el estudiante tiene que saber que esta ley no es una amenaza de ninguna manera, ni para los docentes ni para las escuelas, al contrario. Regular el uso no autoriza revisar celulares, no van a pedirte tu contraseña, no van a invadir conversaciones privadas, no vas a convertir la escuela en una policía digital, en una policía cibernética. Ya hay una policía cibernética y no es el papel de la escuela. Su papel es prevenir, orientar y activar protocolos. Entonces, ¿qué cambia con esta ley en realidad, no? Antes, decisiones fragmentadas, criterios dispares, conflictos constantes, una enorme carga sobre cada docente. Pero yo creo que después de esta ley vamos a ver protocolos obligatorios, corresponsabilidad formal, donde ya juegan no solo las autoridades educativas, la propia escuela, padres de familia y los propios alumnos, con reglas comunes. No es una solución mágica, no existen esas. De hecho, precisamente por eso esta ley considero que es buena, porque no propone soluciones mágicas y agresivas y polémicas, ¿no? Abre la puerta para que se haga, o sea, se deje de improvisar y se haga esta regulación. Y lo más importante que hace esta ley es dejar de fingir que el problema no existe, dejar de cargarle toda la responsabilidad a la escuela. Eso es lo que me gusta. Bueno, no sé si lo leí bien, ya me dirán en las siguientes intervenciones si leí bien esta ley, pero regular el uso en las aulas no es ir contra la tecnología, es ir a favor del aprendizaje, del bienestar y del desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Yo he promovido durante años la participación digital con propósito y la responsabilidad. Y hay algo que es determinante para lograrlo y es entender cuándo, cómo y para qué voy a usar esos celulares y esas redes sociales. Sin eso, no hay participación digital que funcione. Muchísimas gracias y yo agradezco no solo a la maestra Katia Cristina Soro por invitarme, al diputado Víctor Manuel por poner esto sobre la mesa. Es extraordinario. Muchísimas gracias.
Agradecemos la participación del maestro Roberto Ruz Saur. Damos paso a la tercera participación a cargo de la maestra Katia Cristina Soto Escamilla, a quien le solicitamos pasar al frente y de quien les invitamos a ver una breve semblanza de su trayectoria profesional. Katia Cristina Soto Escamilla tiene estudios en Ciencias Políticas, Administración Pública y Psicología. Su formación se complementa con el Derecho Parlamentario con enfoque en Derechos Humanos de la Universidad de Salamanca. Esta preparación le ha permitido desarrollar una visión integral de la creación de políticas públicas orientadas a la protección de sectores vulnerables, legisladora y funcionaria pública, reconocida por su compromiso con la creación de políticas inclusivas y en pro de los derechos humanos, destacándose por su enfoque en la erradicación de violencia de género, protección de la infancia y la promoción de los derechos humanos, donde destacan reformas para garantizar el derecho de protección a la violencia digital, derecho a vivir en familia y la creación de los sistemas municipales de protección, crianza positiva como eje educativo para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Promovió la participación de niñas, niños y adolescentes en las consultas para incluir sus voces en la formulación de políticas públicas que los impactan directamente. Impulsó una iniciativa para otorgar un incentivo fiscal a los empleadores que contraten a personas con discapacidad, así como reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato. Fue directora de acciones en favor de niñas, niños y adolescentes en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato. Actualmente se encuentra al frente de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato. Katia Cristina Soto Escamilla, sea usted bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto de verdad tener la oportunidad de estar hoy aquí. Muchas gracias a la Comisión de Educación por la invitación. De verdad me siento muy honrada, sin duda al diputado Víctor Zanella por estar impulsando esta iniciativa de ley y sin duda a todos los diputados aquí presentes, a los padres de familia y autoridades educativas y de gobierno que hoy nos acompañan. Primero, antes que nada, rápidamente, quisiera preguntarles si alguien sabe qué es Cipina. ¿O con qué se come? ¿No? Miren, el Cipina somos… ¿Para dónde le doy? ¿Así? Exacto. Ya, muy amable. ¿Quiénes somos y qué hacemos? Ahí les va. Somos el mecanismo de coordinación del Estado para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es decir, somos este sistema que coordinan las políticas públicas para trabajar en favor de que los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes realmente se garanticen. Lo que hace obra pública, lo que hace medio ambiente, lo que hace derechos humanos, lo que hace la mujer, lo que hacen todas las dependencias en favor de niñas, niños y adolescentes. A nosotros desde el sistema de protección nos toca coordinar la parte de políticas públicas que tengan que ver para ellos y sus beneficios. Eso es Cipina. Nos han confundido con farmacias, nos han confundido con un montón de temas, pero es importante explicar cuál es nuestro objetivo y por qué es tan importante hablar de que desde el Cipina coordinemos estas acciones que se generan desde todo el poder ejecutivo en favor de niñas, niños y adolescentes para entender hacia dónde tenemos que ir y qué debemos hacer. No ejecutamos ningún programa, pero somos los que articulamos la política pública. Y aquí les voy a dar un ejemplo. Hace unos días tuvimos la oportunidad de capacitar a los 46 municipios, a la Policía Municipal,
de los diferentes municipios y nos dimos cuenta que cuando cada policía aborda una situación donde involucra a las niñas, niños y adolescentes, lo hacen de diferentes maneras. Es decir, hay quienes dicen, yo le hablo al DIF y se lo entrego al DIF. Hay quienes dicen, yo me lo llevo a la Procuraduría de Protección y se lo dejo a la Procuradora. Hay quienes dicen, yo lo meto a los separos. Hay quienes incluso pudieron comentar, pues yo lo dejo sentadito afuera de las oficinas hasta que llegue alguien a que lo atienda. Cada municipio tiene su forma de ver cómo atender la protección de las niñas, niños y adolescentes. En teoría sí, sin embargo debemos de homologar, que es urgente y necesario, la creación de un protocolo para que ahí se atienda a esa niña o a ese niño o a ese adolescente. Conclusión, es parte de lo que nos toca a nosotros hacer desde el sistema de protección, coordinar que realmente estas políticas públicas puedan ser lo que hoy necesitamos en medida de lo que las niñas, niños y adolescentes viven, reflejan y nos comunican, no desde un escritorio, sino escuchando su opinión para poder garantizar sus derechos. Nuestro objetivo es aportar una visión desde la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y miren, aquí les platico, para poder nosotros saber cómo se encuentran y cómo viven las niñas y niños y adolescentes en el Estado, hemos llevado consultas, a la cual de verdad agradezco mucho que nos hayan invitado a la consulta en el Congreso para conocer el sustento de esta iniciativa. Y cuando voy y les preguntamos, los niños lo tienen muy claro, ya nos lo expuso el diputado Víctor Zanella, cuáles fueron sus opiniones. Pero cuando vamos con los padres de familia y les preguntamos, no hay claridad. Y a mí me gustaría preguntarles a esta sala, alce la mano, pero con toda honestidad, ¿quién conoce qué son los PACs? De verdad, álcenla sin ningún problema y si no la conocen, déjenla abajo. Los PACs. 2, 3, 4, 5, 6. Bien, hombre, no les dé pena. Bueno, fíjense bien cuántos han alzado la mano. Tarea. Hoy que lleguen a sus casas, pregúntenle a sus hijos si saben qué son los PACs. ¿Qué creen que son? Es el contenido de fotografías que se comparten de manera erótica o videos entre uno y otro. Esto es muy común, Pásame tus PACs para saber si quiero o no andar contigo. Pásame tu PAC, a ver si me gustas o no. Pásame tu PAC para saber si me interesa cómo me mandaste tus fotos para tomar una decisión. Estas PACs o estos PACs o como le quieran llamar, que son paquetes de fotografías de contenido erótico, es una forma muy común de relacionarse. Y por eso hago esta pregunta cuando voy con los padres de familia, porque nosotros, pues en mi época y seguramente en muchos de ustedes, pues no era una forma de relacionarlos a través de un celular o de este contenido digital. Hoy es una práctica común y recurrente en las secundarias, en las preparatorias y por supuesto en las universidades. Yo los invito a que de verdad lleguen y hagan esta pregunta a sus hijas e hijos y dense cuenta desde aquí cómo hoy no tenemos claridad de cómo los niños, las niñas y los adolescentes empiezan a relacionarse. Bueno, ustedes ya escucharon, en Europa está prohibiéndose el uso de celulares en las aulas escolares. Aquí hay un tema bien importante. En Guanajuato, no hace mucho, si no me equivoco, hace 4 años, ¿será? Que se acaba de aprobar el tema de la violencia digital y nos dio una claridad de muchos aspectos que estaban sucediendo. Estos temas ni siquiera eran impensables poder entender que a través de un celular o de una tablet pudiéramos hacer este tipo de violencias. No nos daba esa mente para pensar en que este tipo de cuestiones existía. Quiero decirles que hoy un número importante de niñas y niños y adolescentes se suicida o toma decisiones muy
considerables en su forma de ser o de estar, hablando de problemas de adicción o incluso suicidio o de depresión, cuando este tipo de fotografías o videos o violencia digital es expuesta en la comunidad en la que se desarrollan o en las redes sociales. Aquí ya se habló de este tema. ¿Qué pasa cuando el uso de celular está en uso frecuente en las aulas? Pues ya no te permite concentrarte de la mejor forma. Ya no te permite poner igual la atención a tu maestro cuando te están exponiendo los diferentes temas en el aula. Por supuesto, ya les comentaba, puede generar problemas de salud mental al ser expuestos a cuestiones de ciberacoso. Es muy fácil a través del celular tomar fotos, grabar videos, hacer 50,000 cosas ahora con el tema de inteligencia artificial y por supuesto generar este tipo de problemas de salud mental. Reduce la convivencia y esto es bien importante. Quienes somos de estas épocas igual que yo, hace no mucho, jugábamos a la hora del recreo con el balón, a la rueda de San Miguel, a las traes, a un montón de juegos, ¿no? Hoy esto se limita por estar en el celular. No hay esta convivencia, se reduce este tiempo de convivencia. Miren, hace no mucho también ponía yo un ejemplo que tuve la visita de unos familiares con una niña. Nunca escuché la voz de la niña, nunca la escuché hasta que me dijo hasta luego, que fue 2 días después. Durante esos 2 días estuvo metida en la tablet, sentadita en un sillón, sin hablar. Imagínense ustedes el tiempo que pasa en casa. Por supuesto que reduce esta convivencia y obviamente todos los riesgos digitales que hoy nos enfrentamos al que una niña o un niño pase este tiempo de exposición en la tablet, obviamente, o en el celular. Bueno. Ya no jaló. Perdón. Adelante. ¿Desde aquí o ustedes le pican? Bueno, aquí me detengo en esta diapositiva, teniendo como base el uso el uso para regular los dispositivos en aula. Nosotros desde CIPINA tenemos la tarea de poder coordinar las diferentes acciones para que esto suceda. Es decir, una vez que yo espero que la ley pueda aprobarse, generaremos a través de este sistema de protección los protocolos, los lineamientos, lo que obedezca a las leyes que ustedes van a aprobar para que nosotros podamos garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes, siempre escuchando su opinión, siempre escuchando cómo se encuentran y cómo podemos trabajar para ellos. Aquí me regreso. El uso del dispositivo no es el problema en sí, lo es la ausencia de reglas y la corresponsabilidad de los involucrados, que esto lo ha venido repitiendo, lo comentó la doctora Natalia, lo comentó Roberto, y bueno, pues nosotros coincidimos con ello. Debemos de educar en temas como ciudadanía digital y el uso responsable. Así nos lo marca la UNICEF en materia de protección de la infancia y la adolescencia. Hablamos de que el Estado y el municipio pudieran regular el uso de Internet con controles parentales desde estas áreas comunes que hoy existen en los municipios a través de lugares donde tienen acceso a ello, de espacios públicos con esta visión y de instalaciones bajo su administración. Ojalá también esto pueda ser considerado. Y aquí, teniendo como base estos lineamientos que surjan de la ley, que se va a aprobar, que no tengo la menor duda que esto va a ser un tema
que se va a aprobar para que existan estos lineamientos sobre el uso de las tecnologías para armonizarlos conforme la iniciativa lo proponga. Ese trabajo desde CIPINA estatal estaríamos haciéndolo posteriormente a que esto se aborde. Consideramos importante, sí, la creación de estos lineamientos, consideramos importante, sí, la creación de este protocolo, pero consideramos más importante actualizar los programas que hoy nos demandan en los diferentes, que las diferentes dependencias trabajan con los padres de familia para visibilizar la prevención en el uso de las tecnologías y, sobre todo, que demos a conocer los riesgos y las propuestas para que podamos trabajar de la mano con las familias. Así que muchísimas gracias, agradezco mucho este espacio y bueno, estamos para servirles. Gracias. Agradecemos a la maestra Cristina Soto Escamilla por sus valiosas palabras. Antes de continuar con nuestro espacio de preguntas y respuestas, haremos una fotografía grupal, por lo cual solicitamos a todos los presentes ponerse de pie viendo hacia el escenario, si son tan amables. Un momento, por favor, para que nuestros fotógrafos plasmen esta fotografía. Muchas gracias a todos. Favor de volver a ocupar sus lugares. Ahora invitamos a la maestra Katia Cristina Soto Escamilla, así como a la maestra Natalia Priscila Vera Canales, subir hacia el escenario para el espacio de preguntas y respuestas registradas por nuestros invitados a través del código QR y del cual su servidora me permitiré hacer las mismas preguntas. La primera pregunta está dirigida para la maestra Natalia Priscila Vera Canales y la pregunta en cuestión es: la regulación de dispositivos electrónicos es muy importante, pero los padres de familia son los primeros responsables. ¿Cómo se puede comprometer a los padres en este asunto? Muchísimas gracias. Bien, primero es informándose. Creo que el organismos del Estado tan importantes como el que tenemos acá presente, DIF, entidades educativas, tienen una responsabilidad fundamental de entregar la información. Si las familias se informan, es decir, actuando en un escenario de co-crianza, tomados de las manos, lo que podemos hacer es guiarlos, más no indicarles que es prohibitivo, pero sí, a partir del conocimiento, tomar las mejores decisiones para sus pequeños, sus pequeñas y sus adolescentes. Porque si sabemos que algo precisamente no les hace bien, ¿cómo los voy a exponer a algo que no les favorece? No solo a nivel físico, cognitivo, sino que también emocional y a partir del vínculo real que tiene que existir con los padres. Porque sus hijos, nuestros hijos, ya no nos están viendo a la cara. Ya no hay abrazos reales, ya no hay abrazos contenedores, ya no hay apego seguro. Hoy en día lo que hay es simplemente un trámite más, como criar
no es un trámite, criar es amar de verdad. Así es que hay que informarse y a partir de allí las decisiones que se tomen, estoy segura, van a ser las mejores. Muchas gracias, maestra, por su aportación. La siguiente pregunta está dirigida para el maestro Roberto Ruz Sar. En esta ley, ¿qué lugar ocuparía el docente respecto a función y responsabilidad? Siguiente pregunta. No, no es cierto. Fíjense que el papel de docente va a tener que… Aquí lo que esta ley creo que puede hacer es darle armas al docente. O sea, los protocolos deben de tener en cuenta y poner al docente, pues, no solo como facilitador, sino como una pieza clave para resolver la problemática, ¿no? Todo depende del protocolo que se desarrolle, ¿no? Nosotros hemos trabajado incluso con protocolos, con escuelas, tanto públicas como privadas, que han querido resolver este problema de manera interna. Pero ahora que se van… Por eso ahí esta ley sí da la posibilidad y abre la puerta para que se regularicen muchos de los problemas que están pasando en las escuelas, pero sí hay que tener mucho cuidado con la creación de esos protocolos. Y para lograrlo hay que involucrar a las y los docentes en la creación de esos protocolos. O sea, si se quiere hacer desde las oficinas sin hacer un ejercicio participativo donde se escuche y se estudie y además se mida, el protocolo no es solo lo saco y ya, es implementarlo y ver si está funcionando, es socializarlo, es capacitar a las y los docentes y es ver qué está funcionando y qué no del protocolo para hacer los cambios adecuados a los 6 meses, al año, cada determinado tiempo, ¿no? O sea, tiene que ser un protocolo vivo, ¿no? Que se vaya adaptando a los tiempos. Pero bueno, si se le escucha a la y el docente, si se le escucha y se le permite participar en la construcción de estas reglas, no solo las va a adoptar mejor, sino que tienen muchísimas probabilidades de funcionar mejor. Es cuanto. La siguiente pregunta está dirigida para la maestra Katia Cristina Soto Escamilla. Gracias. Y dice, si el uso del celular ya está debidamente reglamentado en el reglamento escolar por una convivencia para la paz del Estado de Guanajuato, ¿qué implicaría el establecerlo en la Ley de Educación? Los protocolos que implicaría en la función docente y su responsabilidad. Bueno, pues yo creo que lo que tiene que implicar sin duda es, lo comentaba Roberto Ruz hace un momento, el involucramiento de los docentes en la propuesta para generar estos protocolos, el involucramiento de la infancia y la adolescencia en la generación de estos protocolos, hacerlos de acuerdo a cómo puedan proceder mejor con la participación de todas y de todos los involucrados para que esto sí sea una ley que permee de acuerdo a las necesidades que hoy nos demandan el poder trabajar con esta nueva iniciativa de regulación. Sin duda, la participación infantil y la participación de los adolescentes es fundamental. Hoy, hace unos momentos, en mi exposición se me pasó comentarles que hoy encontramos 3 temas prioritarios que nos piden las niñas, niños y adolescentes. El primero tiene que ver con un tema de cariño. La palabra cariño, eso fue un tema que nos lo han hecho saber en todas las consultas que hemos aplicado. Que tengan y que reciban cariño por parte de su familia. Ahí podemos hablar de un montón de temas detrás de esto. El segundo tiene que ver con el tema de mayor convivencia y esto también se asocia con la palabra cariño. Y la tercera, el tema del cuidado animal y medio ambiente. Son 3 temas fundamentales que hoy nos demanda la infancia y que creo que esta iniciativa va de la mano con estas formas de poder trabajar ahora para ellas y para ellos, porque así nos lo demandan, así nos lo piden y involucrándolos en esta toma de decisiones, sin duda serán protocolos que deberán de funcionar. De esta manera terminamos el espacio de preguntas y respuestas. El resto de las preguntas que tenemos mediante el código QR, también nuestros expositores los enviarán
personalmente para ser respondidas. En este sentido, pues queremos agradecer a nuestros panelistas por sus valiosas respuestas y por ello mismo, pues los invitamos a darles un fuerte aplauso. Invitamos a nuestras panelistas que se mantengan en sus lugares, si son tan amables. Ahora solicitamos a nuestros diputados y nuestras diputadas pasar al escenario para la entrega de unos agradecimientos digitales a nuestros distinguidos ponentes. Buenos días a todos todavía. Vamos a dar lectura al agradecimiento a la 66ª legislatura del Congreso de Guanajuato. Otorga el presente agradecimiento a Natalia Priscila Vera Canales por una educación segura y de calidad. Muchas gracias, maestra, por su ponencia. Otorga también el agradecimiento a Roberto Ruz Saúr con su ponencia por una educación segura y de calidad. Muchas gracias, Roberto, por una excelente ponencia también. Y finalmente también la 66ª legislatura del Congreso de Guanajuato agradece a la maestra Katia Cristina Soto Escamilla con su ponencia por una educación segura y de calidad. Muchas gracias, maestra Katia. De nueva cuenta les brindamos un fuerte aplauso a nuestros diputados y panelistas por este primer foro. De esta manera concluimos este foro, no sin antes invitarlos al segundo foro que se llevará a cabo el próximo miércoles 11 de febrero en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Celaya. El Congreso del Estado de Guanajuato agradece nuevamente su presencia y participación. Que tengan un excelente día.